Hermanos, se nos acabó el año. Y como de costumbre cerraremos el año con nuestra ya conocida recopilación sobre las mejores historias de sectas que han pasado por el canal. Espero estas historias los acompañen mientras hacen sus comidas o se arreglan para más tarde. Quédense hasta el final por si se perdieron alguna historia o simplemente quieran revivirla. Hermanos, les deseo que este año nuevo les vaya excelente y cumplan todos sus propósitos. Recibamos este nuevo comienzo con más historias y mejor contenido. Así que de mi parte, mis mejores deseos para este año nuevo. Hoy no habrá despedida, así que sin más que decir, hermanos, pónganse cómodos, vayamos con las historias y feliz año nuevo. Hola, mi nombre es Cristian Santos. Soy brasileño de la ciudad de Río de Janeiro. Actualmente tengo 27 años. Vivo en Copacabana y esta es mi historia. Pido disculpas si no entienden algunas palabras. Escribí esto usando Google Translate. Vengo de una familia disfuncional. Cuando cumplí 18 años, en 2014 me fui de casa. Había terminado mis estudios y estaba trabajando como asistente administrativo en una empresa. Incluso, con algunas cosas buenas en mi vida, soñaba con vivir mejor. Una noche, fui a un cruce de caminos y llamé al diablo. Quería hacer un pacto y vender mi alma. Llamé unas 7 veces, pero no pasó nada. Volví a mi casa de alquiler y me fui a dormir. Muy triste porque pensé, wow, estoy realmente desesperado y mal de la cabeza. Fui a pedirle ayuda a Satanás. ¡Qué locura! Luego me fui a dormir porque tenía que levantarme temprano para ir a trabajar. Al día siguiente me desperté a las 7 de la mañana y vi a un tipo mirándome dentro de mi habitación. Casi me da un infarto, porque solo yo tenía la llave de la casa. ¿Cómo alguien podría invadir o entrar sin mi permiso? Pensé mentalmente. Como si pudiera leerme la mente, el tipo me dijo: Cristian, escuché tus peticiones ayer en la encrucijada. Tu padre biológico formaba parte de una secta que me adora, y tienes un linaje perfecto para servirme. Sin pensarlo le contesté automáticamente: no quiero hacer daño a ningún ser humano ni animal. Nada de sacrificios. ¿Mi alma es suficiente para el pacto? Él se rió y dijo que sí. Me mordió uno de mis dedos tan fuerte que sangró. Mi sangre cayó en un papel. Dijo que ese era mi contrato. Luego dijo que dejaría 3 maletas en mi salón, que las viera después de que se fuera. Y de repente desapareció. Yo solo pude oler azufre y vi una especie de humo disipándose. Cuando abrí la puerta del dormitorio, estaban las 3 maletas en mi salón. Cuando las abrí, había mucho dinero. $500,000 en total. Renuncié a mi trabajo y compré un piso en Copacabana, donde vivo actualmente. El mismo día, fui y pagué a 2 chicas de compañía y pasamos toda la noche. Tenía suficiente dinero para pagar lo que quisiera sin preocuparme después. Al día siguiente me fui a la playa que está enfrente de mi piso. Estaba viviendo literalmente un verdadero sueño. Durante la noche, él se presentó en mi casa diciendo que debía ir a conocer a una cantante brasileña. En ese momento ella solo llevaba 1 año de carrera. Todavía usaba MC en su nombre artístico porque solo cantaba funk. Actualmente ya lo quitó. Debía encontrarme con ella en el aeropuerto internacional de Río de Galeo, en Isla de Gobernador. Ella volvía de un viaje a Cancún, México. El motivo del encuentro era porque ella tenía el mismo pacto que yo. Ella me iba a llevar a una logia en el centro de la ciudad. Fui y conocí al artista. Antes de que le explicara quién era yo, me dijo que ya sabía exactamente quién era y por qué estaba allí, porque el Señor se lo había dicho. Esas fueron sus palabras. Fuimos a la logia en el centro de Río de Janeiro. Llegamos allí y había una sesión de rituales de invocación. Él estaba allí, con un traje blanco, sentado en un trono. Cada vez se presentaba como un joven bien vestido y elegante, nunca en forma de monstruo o algo así. Las invocaciones eran para que todos los demonios que tenían contratos se manifestaran, para decir quiénes se habían equivocado y quiénes estaban siguiendo las reglas de forma correcta, y por si alguien quería romper la alianza. Esa noche, nadie se atrevió a romper el pacto. A la salida fui a la mansión del artista que vivía en Leblon, el barrio noble más rico de Río de Janeiro y cerca de Copacabana.
Ella dijo que estaba muy interesada en mí, porque era muy joven y estaba muy adentro de nuestra secta. Dijo que era muy valiente y que le gustaban los hombres así. Pasamos la noche juntos y luego hablamos de nuestros proyectos, sueños y todo lo demás. Ella me contó que su sueño era vivir en Miami, lo cual cumplió 4 años después, donde vive desde el 2018, y que su nombre artístico era simbólico, porque su nombre real era Larissa. Yo le respondí que mi mayor sueño era hacerme rico, conocer y convivir con celebridades como ella. Ella se rió y me dio un beso. Al año siguiente, en 2015, ya había vivido extravagantemente, y como me encantan las playas, visité recreos banderantes, Barra, Jardín Oceánico, Mangaratiba, Sao Conrado, Ipanema, Lemé, Barra de Guaratiba, Urca, solo para ver las playas, hoteles de 5 estrellas, restaurantes, centros comerciales. Vivía como un burgués, un playboy que ya no necesitaba preocuparse y solo disfrutaba. Cada vez que participaba en ceremonias rituales, ganaba 550,000 reales. En una de las sesiones, conocí al tercer mejor jugador del mundo en 2015. Él jugaba en un club español, pero cuando terminó la temporada, vino a Marina da Gloira, un lugar en la zona sur, en Río de Janeiro. Alquiló un yate para varios miembros de las ceremonias. Allí se alquilaba solo para orgías. Yo ya había tenido relaciones con mujeres y hombres, pero nunca de forma colectiva. Esa había sido una orden del Señor, como premio y confirmación de nuestro pacto. El jugador también fue pactado esa noche en el yate. Nunca me interesó visitar otros países porque considero que Río de Janeiro, aquí en Brasil, es una ciudad realmente maravillosa, con muchas atracciones, todo lo que me gusta y también porque no hablo otros idiomas, solo portugués. 7 años después, en 2022, fui consagrado con el don de la proyección, así que hice rituales de proyección para mi club de corazón, el Fluminense, el cual ganó 2 campeonatos cariocas, una Libertadores y una Recopa. Estuve presente en todas las finales en el Maracaná y festejé demasiado todos los títulos. También hice rituales de proyección para la escuela de samba de la cual soy adherente, Académicos do Grande Río, que fue campeona de carnaval por primera vez en su historia, y ahí estuve presente en el Sambódromo da Marqués da Sapucaí. Tuve una relación con una actriz Globo, que es reina de batería de esta escuela de samba. Después del título, la actriz y yo fuimos a Lapa, un lugar turístico en el centro de Río. Disfrutamos toda la noche. Alrededor de las 6 de la mañana, me desperté por un ruido en el piso en el que estábamos. Me incorporé a la cama y ella me dijo que tenía que cumplir un trato con su guía. La vi lanzando ofrendas cerca de los arcos de Lapa, y luego una entidad se identificó como Exu Caveira. Apareció y tomó las ofrendas. La actriz tenía una alianza con esa entidad. Todo esto ocurre también en la política. Formé parte por poco tiempo del Partido de los Trabajadores. El color rojo significa sacrificio. El 13 de noviembre es mi cumpleaños. El número 13 es importante en la numerología satánica. Es un número místico. Por algo el partido tiene el número 13. El 13 y el 11 son simbólicos de mi día y mes de nacimiento. El 11 también tiene poder, como el 11 de septiembre, por ejemplo. Participé en algunos rituales para llegar al poder y conocí al actual presidente de Brasil, que fue elegido una vez más. El voto es solo una forma de manipular a la gente para que crean que pueden influir en algo, pero es la élite quien decide. La celebración de la toma de posesión fue en Bucios, en la playa João Fernández, y un mes después de eso recorrí Río de Janeiro, yendo a Río de Ostras en playa Costa Azul, Angra dos Reis en playa Grande, a Real do Cabo en playa Pontal y Cabo Frío en playa de Forte. Hoy soy miembro de Skull and Bones 322, Calaveras y Huesos en portugués. He conocido a muchas personas porque hay miembros de todo el mundo. Siempre hay traductores en las reuniones para que todos se entiendan, pero lo que pasa en la secta se queda en la secta. Es tan secreto que no se puede revelar. Incluso me atrevo a afirmar que hay películas o historias que están muy lejos de la realidad. Increíblemente, mi pacto tuvo un final feliz, al menos por el momento. Ayer tuve un sueño extraño. Me ahogaba en una piscina, aunque sé nadar, pero algo tiraba de mí hacia abajo, y lo veía a él, riendo y mirando su reloj, sentado en una silla. ¿Será que se me acaba el contrato del pacto?
Sinceramente no lo sé, pero he vivido los mejores años de mi vida. Abrazos a todos, y hasta aquí mi historia. Hace años pasaban un sinfín de cosas que simplemente nadie se atrevía a investigar, castigar y mucho menos pelear por ello. Desde que pasó lo de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, fue como si la ciudad se hubiera sumido en un silencio obligado. Por más impotencia que sintieras sobre algún suceso, no podías decir nada. El terror que sentíamos, ni siquiera por nosotros mismos, sino por lo que podía pasarle a nuestros familiares, era horrible. En estos tiempos se quejan por las peleas ridículas de partidos políticos a quienes no le interesamos en lo más mínimo. Lo que antes se vivía, eso sí era motivo para luchar. Pero adivina qué, si hablabas o protestabas, te silenciaban. En esos años ya trabajaba en la fiscalía, y claro que me tocó ver un sinfín de cosas horribles. El año de Tlatelolco, todo era confusión. No sabíamos qué hacer. El mismo gobierno había dado la orden ese día. ¿A quién se supone que deberíamos investigar? Tuvieron que pasar 2 años para que, en pequeña medida, las cosas volvieran a la normalidad dentro de lo que cabía. En el año del 70 nos asignaron un nuevo caso, Tepito. Nadie quería esos casos. Nunca tenía sentido investigar nada. Siempre les daban carpetazo porque la realidad es que nunca se podía encontrar información sobre nada. En ese tiempo la gente siempre estaba a la defensiva. No les gustaba ver policías por ahí. Nunca cooperaban. Y es que en ese entonces sería difícil negar a los que vivían ahí que la mayoría de las personas estaban involucradas en asuntos de la delincuencia. Pero bueno, no podíamos negarnos a los casos, así que recibimos la carpeta y empezamos a leerla. Esa vez éramos 2 compañeros más y yo. Mi ahora difunto cuñado Luis y Marta, una compañera con la que no volví a tener contacto después de ese caso. La carpeta era extraña. Desapariciones de menores, trata, videos y posibles sacrificios. Tepito siempre había estado envuelto en un aura de cosas extrañas, aparte de las cosas ilegales de siempre. Ni siquiera existía la Unión Tepito todavía. Antes eran células diferentes que se disputaban el terreno, pero esos reportes de crímenes envueltos en el esoterismo no eran nuevos. Al final del día siempre había gente loca por todos lados. Básicamente teníamos que investigar desapariciones en una zona de vecindades de Tepito. Por obvias razones, casi a nadie le gustaba ir a esa zona cuando se tenía que investigar. Tratábamos de ir lo más desapercibidos posibles, pero como siempre haciendo saber que éramos autoridad. Me gustaba mucho trabajar con Luis y Marta. Ya teníamos como un sistema de pasos a seguir para las investigaciones. Nunca llegábamos primero a la ubicación exacta. Siempre empezábamos en un radio de 2 kilómetros alrededor de la zona. Ustedes ya saben, si los chismes viajan rápido y se extienden tanto, noticias como esas de delincuencia se esparcían más rápido aún. El punto siempre era el mismo, las tienditas de abarrotes de la zona. Si alguien sabe lo que pasa alrededor, son las personas de las tienditas. Dejábamos el auto en otro lugar y empezábamos a caminar para despistar un poco. Pero si algo es cierto sobre todo lo que se dice de Tepito, es que una vez que entras ya te tienen ubicado hasta que sales. Siempre habrá alguien vigilando qué hace esa nueva persona vista por el área. Nosotros guardábamos las identificaciones y salíamos así. Llegábamos a la primer tiendita y, como siempre, empezaba nuestra escena. Entrábamos con una plática trivial. Escogíamos unas cuantas cosas y de pronto Marta soltaba el comentario. En este caso, oigan, ¿vieron que andan robando niños? Según ya van varios desaparecidos. Qué feo, ¿verdad? Pero ni desgastarse pensando. Ya saben que esas cosas nunca se arreglan. Así es, las cosas aquí nunca se arreglan. Solo las olvidan. Habían pescado el anzuelo. Habíamos captado la atención del señor de la tienda. Un viejito agradable a primera vista. Nosotros nos uníamos a la plática y ahí con mucha paciencia a seguir platicando y esperando sacar alguna información. Él contó que las cosas habían estado muy raras. De un tiempo para acá, se habían empezado a ver gentes raras en la zona, sobre todo de noche. Era raro que nadie supiera de dónde salían o a dónde iban porque ahí todo se sabía. Que se les veía entrar a una vecindad de madrugada, pero adentro nadie sabía de ellos. Tampoco nadie veía salir gente extraña por la mañana. Habíamos dado con la persona correcta.
Él tenía toda la información. La vecindad que mencionaba era la ubicación exacta de la investigación. Pues eso dicen, que nadie sabe de dónde salen ni a dónde se van. Pero yo estoy casi 100% seguro que volvieron a abrir los túneles. De repente captó toda nuestra atención. Los túneles de Tepito eran un mito. ¿De verdad ese señor sabía sobre los túneles? ¿Cuáles túneles?, le pregunté. No, pues usted está joven aún. Cuando éramos chamacos, los de mi edad, entrábamos a jugar a los túneles, pero tenías que conocerlos muy bien, porque había unos que de repente dejabas de pisar suelo y caías al vacío. Ahí ya nadie te encontraba, pero conociéndolos bien salías a otras vecindades, hasta otras colonias. Había gente que decía que llegaban hasta el centro, pero nunca encontramos esos túneles. Ya luego, por lo mismo que le digo, varios chamacos ya no salieron de los túneles. Se habrán caído a los vacíos o quién sabe, pero ya no salían. ¿Y esos túneles para qué los hicieron?, le preguntó Luis. Fingíamos estar fascinados con sus historias de juventud para que él soltara más información. La verdad es que, en lo que tengo de memoria, esos túneles ya existían, y mis abuelos hacían lo mismo. Según dicen, los hicieron los que andaban de delincuentes en aquel entonces para escaparse cuando llegaban las razias. Dicen que unos salían hasta las estaciones del metro. ¿Quién sabe? Si este señor no tenía ningún problema mental, entonces los túneles de Tepito no eran un mito, eran reales. Oiga, ¿y usted aún recuerda dónde están las entradas?, le pregunté ya interesado en serio. Sí, yo me sé todas las entradas, pero ya tenía años que todas esas las sellaron. Pero a ver, dígame una cosa. ¿A poco ustedes creen que esas gentes que se empezaron a ver se van por los túneles? Porque si alguna entrada hubiera sido abierta, eso se nota rápido y la gente habla. Miren, para serles sincero, ni debería decírselos, pero ya la gente sabe quiénes son ustedes y a lo que vinieron. Aquí nunca les hacemos caso a sus colegas que vienen a veces de la policía. Pero a mí, la verdad sí me preocupa que estén desapareciendo los niños. Y de la nada, el cuarto punto de la lista de investigación. Posibles sacrificios. Mire, ahí en esos túneles, cuando uno está chamaco, hay cosas que no le da importancia. Pero ya cuando crecimos y seguíamos entrando a veces, empezábamos a darnos cuenta de cosas que siempre estuvieron ahí. No sé si así los hicieron desde el principio, pero había cosas raras en las paredes. Se escuchaban cosas extrañas y hubo quienes dijeron que hasta les tocó ver cosas que no deberían estar ahí. Uno de los famosos vacíos parecía no tener fin. Tirábamos cosas y nunca se oían caer. Aventábamos cosas con lumbre y las dejábamos de ver cayendo o solo se apagaban en algún punto. Había sido demasiada información de golpe. Ese señor nos había contado una historia increíble que no estábamos dudando en creer. Era demasiada información exacta. Si todo eso era real, aún quedaban preguntas. ¿Quiénes eran esas personas que aparecían y desaparecían de la nada? ¿Tenían algo que ver con las desapariciones? Y la más importante, al menos para ese momento, si ya nos tenían ubicados y sabían quiénes éramos, ¿qué pasaría? ¿Nos iban a dejar trabajar o terminaríamos abandonando el caso por las amenazas y ataques? Mire, por lo pronto ya váyanse antes que sea de noche. Mañana vengan más temprano. Es peligroso que anden por ahí de noche. La gente vieja como yo fuimos los que sacamos adelante Tepito. Al menos por eso se nos tiene un respeto. Voy a pedir que los dejen trabajar, pero no les aseguro nada. Lo que sí es que aquí también hay gente trabajando en eso, y ustedes no deben intervenir. Cada quien a sus formas. Si mañana dan permiso de que anden aquí ustedes, yo personalmente mañana les muestro una entrada que aún existe a los túneles. De ahí en adelante, solo en eso les puedo ayudar. Pero como les dije, solo si permiten que ustedes anden aquí. Nos despedimos y empezamos a caminar rumbo al auto. Fueron casi 5 cuadras en completo silencio. Cada uno iba dándole vueltas en su cabeza a todo lo que acabábamos de escuchar. Luis siempre pensaba lógicamente. Seguramente iba descartando datos de los que nos había dado que parecían increíbles. Marta era madre. Si alguien iba a estar comprometida con ese caso, iba a ser ella. Y yo, Dios, si todo resultaba ser real, ¿qué carajo estaba pasando en esos túneles? Llegamos a la oficina y después de una plática algo incómoda con el jefe, hicimos todo el papeleo. Al contar nosotros todo lo que habíamos escuchado un rato atrás, la verdad es que ya no sonaba igual. Era como una historia fantasiosa de un anciano. El jefe estaba sorprendido de nuestro desempeño. Nosotros estábamos sorprendidos.
Nos dejamos envolver demasiado rápido sin siquiera conseguir otra fuente de información. Más valía que esos túneles fueran reales porque si no habríamos hecho el ridículo en la oficina. Se llegó el otro día y ya volvíamos a estar concentrados. No sabíamos qué nos había pasado el día anterior, pero no podía volver a pasar. Ya no tenía caso dejar el auto lejos de la tienda. Llegamos directamente. Hubieran dado el permiso, entre comillas, o no, para nosotros estar ahí, de igual manera teníamos que hacer la investigación. Claro que si decían que sí, eso no los iba a facilitar. Llegamos y saludamos ahora poniendo más atención a cada detalle alrededor. Al parecer habíamos tenido suerte. Nos dejarían hacer nuestro trabajo, siempre y cuando no nos metiéramos en nada más de lo que teníamos que investigar. El anciano empezó otra vez con sus largas historias. Básicamente nos contó que la mayoría de las entradas estaban abajo de los lavaderos de las vecindades, pero esos estaban ya todos sellados. Las demás eran en los cuartos de algunas vecindades, y en la mayoría, si no es que todos igual ya estaban sellados. Pero que quedaba una que no había sido sellada, pero nadie había entrado desde hace décadas atrás. Abrió la puerta que conectaba su casa con la tienda. Una casa común y corriente. Parte de su familia adentro haciendo sus cosas, imagino. Cruzamos la casa para llegar al patio trasero, y de pronto estábamos moviendo una pila de bloques viejos. Y ahí abajo de todo eso, una placa de hierro oxidada. El mito de los túneles de Tepito estaba a punto de volverse realidad. Antes de mover esa placa, fuimos por las mochilas que habíamos preparado para lo que podíamos necesitar ahí adentro. Habíamos pensado que Marta se quedaría fuera para cualquier cosa que pasara, pero tenía que ser Luis. Él, como les dije, era más lógico. Ponía atención a todos los detalles. Si algo pudiera pasar, solo él sabría cómo actuar rápidamente. Llegamos al patio y movimos esa placa de hierro. Lo primero que sentimos fue una corriente de aire. Solo se veían unos escalones viejos de madera que el anciano había construido. Bajamos Marta y yo. Sería una inspección breve, solo para saber qué más equipo podríamos necesitar. En esos tiempos aún no había celulares, y bajo tierra la señal de los radios no servía. Estaríamos incomunicados por unos minutos. Todo era oscuridad ahí adentro. Solo la poca luz que entraba dejaba ver unos 5 metros más adelante. Después de eso, nada. Encendimos las lámparas y, por primera vez, veíamos esos famosos túneles. Básicamente solo habían escarbado y puesto algunas vigas y soportes. Hasta donde la luz de la lámpara dejaba ver, el camino seguía recto. Quedamos de acuerdo para volver en 40 minutos. Empezamos a caminar Marta y yo, quizás avanzamos unos 15 metros, cuando escuchamos cómo volvían a poner la placa de hierro en la entrada. Empezamos a caminar de regreso y de repente a correr. Le gritábamos a Luis, pero no contestaba. Nadie contestaba. Habían puesto algo encima de la placa. No pudimos moverla. Estuvimos más de 30 minutos tratando. No podíamos permitirnos caer en la desesperación. Ya estábamos allá adentro. Solo nos quedaba avanzar y encontrar alguna salida. Le prometí a Marta que saldríamos ese mismo día de ahí. Así que empezamos a caminar. Esa fue la última vez que volvimos a ver a Luis y al anciano. Aún era muy pronto para sacar conclusiones, pero parecía estar más que claro. Desde el principio todo había sido demasiado fácil. Toda la información en un mismo lugar. Habíamos caído tan fácil. Solo me quedaba esperar equivocarme, pero con cada kilómetro que caminábamos, esas esperanzas se iban quedando atrás. No escuchábamos nada, ni un solo ruido aparte de nuestros pasos y respiraciones. Caminábamos sin rumbo y a veces encontrábamos como cámaras muy grandes, otras pequeñas, pero aún seguíamos en un solo camino. Ya habíamos pasado casi 3 horas allá adentro. De repente, se escucharon ruidos y apagamos las lámparas. Todo quedó en oscuridad. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi casa. Una pierna fracturada y costillas lastimadas. Estuve fuera de servicio por 3 meses y cuando volví solo fue para renunciar. Después del primer mes, tuve la visita de Marta. Los pormenores está por más decírselos. Lo que yo quería saber era qué pasó ahí adentro. ¿Cómo fue que salimos? A continuación les diré lo que pasó según Marta. Jamás cuestionaría ni una sola palabra de esa mujer. Pero no saben cómo deseo que nada de lo que me dijo hubiera pasado ahí adentro de verdad.
Cuando escuchamos los ruidos y apagamos las lámparas, empezamos a caminar solo tocando las paredes. Fueron como 5 minutos en total oscuridad. Y de repente, un resplandor y ráfagas de viento leve. Tenía que haber una salida muy cerca. Lo que escuchamos a lo mejor había sido gente afuera. Quién sabe a dónde iríamos a salir, pero ya íbamos a salir. Pero cuando avanzamos lo suficiente, perdimos la última esperanza. No era una salida. No era luz de la calle. Los ruidos tampoco eran personas en la calle. Era una de esas cámaras grandes que habíamos estado encontrando, iluminada con muchas velas. También había varias personas con capuchas rojas cubriendo todo su cuerpo. Justo antes de esa cámara, era la primera vez que veíamos que el camino se separaba en varios. Dice Marta que yo solo caminaba en automático y hacía lo que ella me pedía. Teníamos que llegar a cualquiera de esos caminos sin ser vistos, tomar cualquiera para salir de ahí en ese momento. La cámara donde estaban era muy grande. Las velas ni siquiera alcanzaban a iluminar en su totalidad. Solo teníamos que ir muy pegados a la orilla sin hacer ruido. Empezamos a tratar de avanzar sin que notaran nuestra presencia. Cuando pudimos ver en su totalidad el lugar donde estaban, dice Marta que nadie se movía. Solo se escuchaban como gemidos y respiraciones muy profundas. Y justo al lado de ellos, un vacío quizás de esos de los que hablaba el anciano. Estábamos a un punto de lograrlo, salir de ahí sin que notaran nuestra presencia. Pero dice Marta que yo empecé a decir: es Luis, es Luis, es Luis. Repetía eso hasta que se convirtió en un grito horrible. Marta me jalaba para salir corriendo y tomamos el primer camino sin pensarlo. Voltearon a vernos y ni siquiera se preocuparon por seguirnos. Todos voltearon excepto 2. Esos 2 estaban de pie, y bajo ellos a sus pies, 2 cuerpos pequeños y uno adulto. Ya no tenían cabeza. Lo que vi fue a uno de esos 2 con la cabeza de Luis tomada de su cabello. Algunos de ellos o todos empezaron a hacer un sonido extraño a la vez y Marta solo me jalaba para seguir corriendo. Marta jura que arrojaron la cabeza a ese vacío y probablemente a todo lo demás. Y después de eso un extraño ruido hizo retumbar los túneles. Íbamos en completa oscuridad. No sabíamos si nos estaban siguiendo. Al menos Marta no escuchaba nada. Dice que solo le empezó a pedir a Dios que nos ayudara. No quiero imaginar lo horrible que se sentía ir prácticamente sola arrastrándome. Seguimos caminando rápido y de pronto se nos acabó el suelo. Marta creía que ese era nuestro final. En ese lugar nadie nos iba a encontrar. Caímos rodando y nos golpeábamos demasiado. Dice que fuimos a caer a unas cavernas en la zona donde ahora está la estación Tláhuac. Ahí dejé de tener conciencia completamente y Marta también, pero solo algunos minutos. Cuando volvió, veía rayos de luz. Había luz entrando de algún lugar afuera. Jamás voy a entender de dónde sacó tanta fuerza Marta. Solo puedo pensar que Dios intercedió por nosotros. Ella, aún lastimada, también me arrastró a mí hasta poder llegar a la luz. Era una entrada natural. Era increíble que llegáramos ahí. El resto solo fue la gran Marta cargando conmigo cuando pudo haberme dejado ahí atrás. Yo no soy practicante de ninguna religión, pero creo que nosotros estuvimos en el infierno. Las preguntas que ustedes se hacen yo aún me las hago también. ¿Por qué nosotros? ¿Solo por entrometernos? ¿Por qué no nos siguieron y siguen ahí? Han pasado muchos años después de eso. He tenido 4 episodios caminando por la calle donde entro en pánico pensando lo que puede haber debajo de mí. Trato de convencerme que nada de eso fue real, pero cuando fueron a investigar la escena, ahí estaba todo. La casa vacía. Nadie parecía saber nada del anciano. Quiero creer que sellaron esa entrada y buscaron más e hicieron lo mismo. Eso es lo que quiero creer. Tuve que irme muy lejos de México para poder estar tranquilo. Pero créanme, lo que pasaba en esos años en México, estoy seguro que era por algo maligno que salió de ese lugar, de esos vacíos. Imagina que eres parte de la élite, de cualquier tipo de medio, política, artistas, religiones, etc. Los años han pasado por ti. Estás en un punto de tu vida donde tu nivel social es excelente. Por supuesto que quieres seguir disfrutando más tiempo de este mismo. Pero los años no perdonan.
Sabes perfectamente que tu cuerpo se irá deteriorando cada día y el estilo de vida por el que te esforzaste cada vez está más cerca de terminar. Pero llega la solución, al menos para disfrutar un poco más de tiempo. Puede o no ser un medicamento que pasó los más rigurosos filtros de aprobación. Puede o no ser moralmente horrible de usar y sobre todo de conseguir. Pero no te importa. El cómo o de dónde salga no es tu problema. Tú solo quieres más tiempo de vida y juventud. Adrenocromo. ¿Qué tipo de sustancia es? ¿Un medicamento? ¿Alguna droga? Quizás el peor descubrimiento del ser humano en la historia. O simplemente malinformación. Este año ha explotado la noticia del uso del adrenocromo en las élites. ¿Pero qué es el adrenocromo? Esta es una sustancia que se puede obtener por medio de la oxidación de la adrenalina. Esta es una sustancia que se puede obtener por medio de la oxidación de la adrenalina. Eso sería posible exponiendo a un humano a niveles altos de estrés o tortura. Después se extrae la sangre y ahí se encontraría el adrenocromo. Pero hablemos primero de la conspiración, las teorías. A estas alturas, si estás viendo este video, ya debes saber la conspiración que rodea a la sustancia del adrenocromo. Si no lo sabes, te daré algunos pequeños guiños, aunque si quieres saber toda la información a fondo, te recomiendo busques información fidedigna en internet. Pues según las normas de esta plataforma, muchas palabras e imágenes que se pudieran mostrar en este video son motivo de sanciones. Bien, ahora, lo que escucharás sería el resumen de la teoría del adrenocromo. Se especula que el adrenocromo es la causa de la desaparición forzosa de menores alrededor del mundo. Estos son sometidos a niveles elevados de estrés y tortura, a modo que una glándula de sus cerebros produzca el adrenocromo. Todo esto sería dentro de un ritual, donde los espectadores serían todos y cada uno parte de la élite mundial. Solo ellos podrían ser partícipes, nadie más. Después, sería la hora de empezar con el horror. Para que ellos puedan consumir el adrenocromo, tendrían que beber y comer directamente de donde se encuentra esta sustancia. O sea, justo lo que estás imaginando. Un festín. Suena horrible, ¿verdad? Pero ahora, vayamos con la parte científica. En un resumen ligero de entender, científicamente existe la posibilidad de que esta sustancia se pueda unir a los receptores de serotonina o el de dopamina, sustancias que producen la sensación de felicidad en una persona. Sin embargo, aunque esta posibilidad de unión fuera cierta, no existen pruebas de que el adrenocromo pueda usarse como psicodélico o euforizante, y sobre todo, no podría usarse para alargar la vida. Al contrario, el adrenocromo sería cardiotóxico, pues si se usara con fines alucinógenos, inminentemente terminarías con un infarto. Pero si ignoramos toda esta información y aún así la usáramos con los fines de la teoría, la dosis del adrenocromo que pudiera producir incluso un humano adulto sería irrelevante. La cantidad para que se pudiera usar el adrenocromo tendría que ser en cantidades demasiado grandes, o sea, demasiadas personas. Ahora, con estas dos teorías, la conspiranoica y la científica, ¿por qué se está hablando con tanta fuerza del adrenocromo? Este año se estrenó la película Sounds of Freedom. Esta película expone a las grandes élites del espectáculo y gobiernos, quienes estarían detrás de las desapariciones. Pero el revuelo se formó a partir de que el director Mel Gibson diera la siguiente declaración.
Pero al igual que dimos las dos versiones del adrenocromo, esta es la otra versión sobre esta película y su trasfondo. Ha sido fuertemente criticada por tener un trasfondo religioso. Se le acusa de contradecirse por la denuncia que se expone en esta película y por ser parte de una religión que ha encubierto sacerdotes denunciados por abusos. Después de haber escuchado estas dos versiones, la última palabra es la tuya. Tú decides cuál versión es la verdad, cuál teoría del adrenocromo crees que es la real, la conspiración o la científica. Encallada en una de las islas vírgenes del Caribe pertenecientes a Estados Unidos, se encuentra la isla Little St. James, la isla de los horrores. Esta isla vio la verdadera naturaleza de los humanos, la llamada élite, la maldad, la depravación, el abuso, los rituales. A estas alturas, la mayoría sabrá qué es la isla y qué pasaba en ella, pero para poder entender, vayamos al inicio. Jeffrey Epstein, nacido y criado en Nueva York, estudiante de matemáticas y física, mas no logró terminar los estudios. En 1970 se convirtió en maestro dando clases en la escuela Taunton School. Allí empezaría la cadena de contactos de Epstein, pues logró impresionar al padre de uno de sus estudiantes. Este lo pondría en contacto con uno de los socios principales del banco de inversiones de Wall Street, Bear Stearns. Epstein comenzó el ascenso de su carrera como economista. En 4 años logró convertirse en socio. Era realmente inteligente y sabía cómo funcionaba la bolsa de valores a la perfección, fundando así en 1982 J. Epstein & Co., un despacho que gestionaba activos. Pero el despacho de Epstein no daba servicios a cualquier persona, pues solo gestionaba activos de clientes multimillonarios. Empezó a ganar demasiado dinero, como quizás nunca hubiera imaginado en su vida. Empezó a comprar casas y diversos activos de gran valor, pero sobre todo, empezó a rodearse y pasar mucho tiempo con sus clientes multimillonarios, quienes a su vez le presentaban más contactos. Todo iba de maravilla para Epstein, sus clientes y socios, pero en el 2005 saldrían a la luz acusaciones de abuso sexual de una menor en una de sus casas de Palm Beach. A esta acusación se sumaron 50 más, entre víctimas y testigos. Estas acusaciones debieron ser lo suficientemente para que pasara el resto de su vida en prisión, pero con el nivel económico y contactos que contaba Epstein, en vez de ir a prisión, de alguna manera se llegó a un acuerdo pasando únicamente 13 meses en prisión, con total acceso a su oficina 6 días a la semana. Sin embargo, en su récord criminal, estaría categorizado como delincuente sexual nivel 3. En el año 2009 volvería a ser arrestado, pero esta vez por el delito de tráfico de menores, del cual se declararía inocente. Fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Esperando parte de ese juicio, fue encontrado sin vida con lesiones en el cuello. Fue trasladado al hospital donde finalmente lo declararían muerto. Pero hay quienes aseguran que Jeffrey Epstein no atentó contra su vida, sino que fue silenciado por la misma élite a la que pertenecía, pues sabía mucho de muchas personas importantes. Esto fue un rumor por varios años, hasta ahora que se ha revelado la lista de celebridades, mandatarios y muchas personas influyentes que visitaban la isla de Jeffrey Epstein. Pero ¿qué es la isla? ¿Y por qué todas estas personas de la lista la visitaban? Siendo una de las propiedades que se podía permitir Epstein, esta isla, que formaba parte de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, pasó a ser de su propiedad a partir del año 1998. Su extensión se calcula aproximadamente de 32 hectáreas, pasando de ser conocida como la isla St. James a ser la isla del pecado. Según la denuncia del 2020 contra Epstein, entre el 2001 y 2018, él transportó hasta su isla menores de edad, a quienes obligaba a realizar actos sexuales con varios de sus amigos que visitaban la isla. Utilizaba aviones privados, helicópteros, barcos y lanchas privadas para llevar a las jóvenes a su mansión en la isla para hacerlas vivir el horror en vida. 2 de sus víctimas trataron de huir. Una de ellas trató de huir nadando, pero fue localizada por autoridades coludidas con Epstein, retuviéndole y quitándole su pasaporte. La regresaron de vuelta a la isla. La otra fue localizada dentro de la misma isla por Epstein.
Si bien la mayor parte de esta información ya es bien sabida y confirmada, hay algo en la isla muy peculiar que resalta entre toda la infraestructura construida: el templo de Poseidón. Así fue bautizada esta obra arquitectónica, donde se llevaron a cabo rituales que algunas personas llaman satánicos, aunque no se sabe a ciencia cierta a qué deidad adoraban y rendían culto este grupo de personas de la élite. En una confesión, la cual pueden buscar como Jeffrey Epstein Satanic, les aparecerá la declaración grabada en el juicio contra Epstein. Una de las víctimas relata cuál era una de las partes del ritual que se hacía dentro del templo. Menciona que en una de las visitas de Bill Clinton, uno de los primeros visitantes, la levantaron sobre su cabeza, y otra persona, la cual no fue mencionada, se acercó a ella y cortó la planta de su pie. Recolectó la sangre que salía de ella en un cáliz, bebió su sangre e hicieron que Bill Clinton bebiera también, siendo este un tipo de ritual de iniciación para él. La víctima narra que todo eso fue después de una muestra increíble de violencia de todo tipo, como si tuviera que estar aterrorizada y en mal estado para que pudieran beber su sangre. Menciona que otras 2 víctimas muy menores pasaron por lo mismo. Además, salió a la luz evidencia de esta caja de concreto, donde encerraban menores con arañas y serpientes para que las víctimas estuvieran realmente aterrorizadas antes de beber su sangre en el ritual. Incluso se llegó a hablar de sacrificios dentro del templo. Todo esto lo relacionan con el llamado adrenocromo. Ahora, recientemente se ha dado a conocer la lista de visitantes de la isla de Epstein, donde figuran personalidades como Michael Jackson, Barack Obama, Donald Trump, el príncipe Andrés de Inglaterra y Oprah Winfrey, acompañados de muchos otros famosos más. Si bien la lista solo menciona que fueron visitantes en diferentes condiciones, no todos ellos son señalados por formar parte de los abusos y rituales. Sin embargo, ha llamado mucho la atención que Oprah Winfrey desactivara comentarios en sus redes después de haber aparecido en la lista. Recordemos que ella fue productora y una de las principales inversoras en el documental Living Neverland, donde se señalaba a Michael Jackson por abuso y visitante de la isla. Hasta el momento, ninguno de los señalados ha dado alguna declaración de su aparición en la lista, pero recordemos que varios de estos, en especial los más importantes y con más poder, han sido señalados por pertenecer al Bohemian Club. En este club, supuestamente se decide el futuro de la humanidad entre estas personas de la élite. Se dice que en este club o secta se realizan tenebrosas fiestas donde ellos logran hacer pactos por medio de rituales con algún demonio o alguna otra deidad desconocida. Esto para asegurar su perpetuidad y su lugar en el poder. Si bien esto último sigue siendo solo especulación, recordemos que a lo largo de los años, varios rumores relacionados con la élite han resultado ser ciertos. La muerte de Epstein podría haber sido una carta usada por la élite para que sus nombres e información no saliera a la luz. Para ellos, la isla Epstein solo era un jardín de juegos. Aún no sabemos realmente qué pueda pasar en estas reuniones del Bohemian Club, pero si estas especulaciones resultaran ser ciertas, seguramente lo que pasa ahí sería puro y auténtico horror. Recuerda que al final tú tienes la última palabra. ¿Crees que el caso Epstein solo fue un caso de pervertidos que se les salió de las manos? ¿O realmente fue, o es el comienzo, de mucha información sobre la posible secta más grande y poderosa del mundo?